estado hablando acerca de los salmos y ya llevamos más o menos unas 3 semanas, esta es la cuarta semana que vamos a seguir meditando sobre los salmos. No sabemos hasta cuándo vamos a acabar. Bueno, obviamente sí, hasta el Salmo 150. Y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de 150 semanas de estar hablando sobre los salmos. Y creo que hemos estado hablando de los salmos porque es un libro muy especial. Es un libro de cantos, es un libro de alabanza del pueblo de Dios. Es un libro en el que se nos llama a adorar al Señor. Y una de las cosas que yo siempre he mencionado acerca de los salmos es que nuestro Dios, aparte que es el único Dios, vamos a poner en estos términos, es el único Dios que dice cómo hay que adorarlo. Cualquier otra religión, cualquier otra manera que el ser humano diga cómo hay que adorar, no es de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Nosotros tenemos que adorar a Dios en base a lo que Él ha estipulado para adorar. Y justamente los salmos son un indicador muy hermoso para saber cómo poder acercarnos a Dios. Y por eso hemos estado estudiándolo, para entender eso, porque nuestro corazón no solamente tiene que estar dirigido a que el Señor conteste nuestras peticiones, sino que nuestro corazón tiene que estar dirigido en adoración a Dios por lo que Él hace. Y esto que está pasando en nuestro mundo es parte de lo que Dios está haciendo. Dios dirige todo esto y está en sus manos, aunque muchas de estas cosas son producto del pecado del ser humano, es producto de la maldad del ser humano. Dios siempre está obrando y su soberanía nunca queda. Orar, cómo poder acercarse a Dios para orar, cómo dejar que el Señor... cómo dejar que nuestro Señor reciba y escuche la oración de su pueblo. Creo que es importante que entendamos eso. Cuando nosotros vamos a los salmos, tenemos que entender que todo esto no está escrito al azar. Los cantos y oración están basados en el pacto de Dios con su pueblo. Los salmos no fueron puestos ahí nada más porque a alguien se le ocurrió poner este primero y este después. Los salmos es el libro de cantos y oración que nos guían a través de lo que Dios ha estipulado con su pueblo. ¿Por qué un ser humano tuviera derecho de acercarse a Dios y clamar por ayuda? ¿Cómo se atreve un ser humano común y corriente a acercarse al Dios todopoderoso y santo Dios que sostiene el universo en la palma de su mano? ¿Quién puede hacer eso? Y la razón por la que alguien lo puede hacer, la razón por la cual este libro de los Salmos nos invita a acercarnos y nos invita a llegar al Señor en adoración, en alabanza, en clamor, en pedir por Él, es básicamente por el pacto de Dios con su pueblo. Un pacto en el que Él será el Dios del pueblo y ha guiado al pueblo a un lugar donde Él se revela a ellos y los va a cuidar, y ellos le responderán en obediencia y en servicio, siendo un modelo para las demás naciones. Israel puede acercarse a Dios, puede adorar a Dios simplemente por el pacto, porque Dios ha tomado a Israel como su pueblo, y entonces Israel le responde y puede acercarse con mucha confianza al Señor. Y hemos visto entonces cómo el Salmo 1 y 2 nos dan una introducción al libro de los Salmos, al libro de los cantos. Nos dice que para cantarle al Rey, para orar al Rey, tenemos que llegar reconociendo que su palabra es digna de ser meditada. Si yo voy a llegar al... Eso es lo que vemos en el Salmo 1, una palabra digna de ser escuchada, de ser asimilada, de ser atesorada. Porque en base a eso es que yo voy a entrar a adorar a nuestro Señor. Necesitamos llegar y orar y cantarle al Rey, meditando en su palabra para llenarnos de ella. Tenemos que llegar reconociendo que Él es soberano y por lo tanto su palabra es importante. Su palabra es digna de ser escuchada porque Él como soberano está por encima de todas las naciones, está por encima de todos los gobernantes, está por encima de todo, que aunque puedan tramar cosas en contra de Dios, Dios siempre hace su voluntad. Y si Dios siempre hace su voluntad, si Dios siempre va a hacer sus propósitos y los va a llevar a cabo, ¿cómo no acercarme a un Dios
tan fuerte y poderoso como lo es nuestro Señor. Al llegar a cantarle e invocar el favor del Rey, nos acercamos reconociendo que Él está por encima de todo, como un Dios soberano. Y por esa razón podemos llegar con confianza sabiendo que su plan se cumplirá. La semana pasada vimos un acercamiento del salmista al invitar entonces al pueblo de Dios a alabar a Dios por su salvación. Una vez que entramos a la presencia de Dios y a adorar, el salmista nos dice: vengan iglesia, vengan pueblo, adoremos a Dios porque Él nos ha salvado. Nadie más nos ha salvado como Él. Él es el único que puede salvarnos y por eso confiamos en Él y por esa razón venimos delante de su presencia. Y el Salmo 3 es un recordatorio y una invitación de adorar a nuestro Dios. El día de hoy nos vamos a adentrar al Salmo 4. Lo quiero leer en la Nueva Biblia de las Américas. Me gustó la traducción que hace esta versión y vamos a tratar de entrar un poquito a este tiempo de meditación en los Salmos. El Salmo 4. Dice el salmista en este pasaje. Salmo 4. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Te invito a que oremos y que el Señor nos dé sabiduría para aprender y estudiar de este salmo. Nuestro Dios, queremos venir delante de ti como nuestro Rey, confiando en el pacto que tú has hecho, confiando en la obra de redención y que nos podemos acercar a ti para adorarte, para clamar a ti, para orar en tu nombre. Permítenos, Señor, que al estudiar este salmo tan especial como el Salmo 4, nuestro corazón pueda encontrar fortaleza, podamos encontrar confianza en ti y podamos rendir nuestro corazón a nuestro Rey que siempre está presto a escucharnos. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si alguna vez has llamado a un call center. Yo creo que muchos de nosotros sí. Y quizás escuchaste una frase que desata muchas emociones en tu vida. Tú marcas y lo primero que escuchas es: todos nuestros asesores se encuentran ocupados. Tu llamada es muy importante para nosotros. En un momento será atendido. Bueno, muchas de estas frases creo que en ese momento que la escuchas tienes varias opciones, ¿no? Una es saber que será un rato muy placentero y simplemente vas a estar ahí y con confianza de que esperas que pronto serás atendido. La otra opción es frustrarte y colgar la llamada. Pero muchas de estas frases que te dicen en los call centers son para que trates de sentir amena la espera, haciéndote creer que realmente les interesas. Y harán todo lo posible para atenderte. Fíjate, aunque quizás después de la primera hora de estar en el teléfono, pues quizás realmente sientas que no les importas mucho. Y aunque son demasiados motivos para que una llamada de esta sea muy larga y sea tediosa, no voy a decir que son malos los de los call centers. Hay muchos motivos por los cuales una llamada no será de la mejor manera. Y por mucho que estas empresas tengan un buen ánimo y un buen deseo de ayudarte, no siempre lo van a poder lograr. ¿Por qué son importantes unas llamadas al call center? Bueno, porque muchas de estas llamadas logran que un cliente continúe confiando en esa empresa o no, al darse cuenta de que realmente pueden resolver cualquier problema que surja con el servicio. En lo personal, yo me he cambiado de servicio de cualquier otra situaciones simplemente en base al resultado del llamado al call center.
He dicho, no, pues sabes que ellos no son capaces de resolverlo, entonces me voy a cambiar a otra compañía que sí sea capaz de hacerlo. Ahora, por un lado, las respuestas a cosas materiales, hay mucha variedad y en algún momento encontrarás un buen técnico que llene tus expectativas. Pero aquí la pregunta es, ¿a dónde vas para un problema del alma? ¿A dónde vas para un problema del corazón? ¿Hay algún call center que pueda atender las heridas del corazón? ¿Hay algún call center que pueda atender la angustia de nuestros corazones? ¿Hay algún lugar donde tú puedas llamar y que puedas sentir que realmente van a resolver tu problema? O quizás al lugar que llames para eso te van a decir, todos nuestros asesores están ocupados, llame más tarde o espere en la línea. ¿Cuántas veces has recurrido una y otra vez a muchas cosas y tratar de encontrar paz en ellas y no lo logras? Cosas que van desde la comida, el gimnasio, la ropa, el dinero, inclusive muchos recurren al servicio a Dios. Y ojo con esto, muchas personas tratan de encontrar satisfacción personal porque están sirviéndole a Dios y piensan que al servirle a Dios, en eso van a encontrar descanso para sus almas. Y pensando que solo en estas cosas encuentras una respuesta o confianza. Sin embargo, te das cuenta que siempre te fallan. Y lo interesante es que aunque te fallen, vuelves a ir y vuelves a clamarle a estas cosas una y otra vez, sabiendo que no te van a resolver el problema del corazón. Fíjate, este salmo es muy parecido al Salmo 3 que vimos la semana pasada. Vemos a un salmista confiando en el Señor. Y quisiera que viéramos en base a esto, ¿cuál es la condición del salmista? ¿Qué está pasando en el mundo del salmista que lo lleva a escribir esto, lo lleva a vivir este salmo? El salmista, lo podemos ver, tiene enemigos. Y vas a ver este patrón a lo largo de todos los salmos. El salmista está lidiando con enemigos. El salmista está lidiando constantemente con enemigos que lo rodean, enemigos que están acechándolo constantemente. Y estos enemigos pasan días tramando cualquier tipo de cosas contra él. Cosas que van desde insultos hasta hablar mal de él con toda clase de mentiras. Y los enemigos lo que quieren es ver caído al salmista. Ese es el anhelo del enemigo. Quiero verte caído, quiero verte deshecho, quiero verte destruido. Dice el versículo 2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Esa es la pregunta del salmista hacia sus enemigos. Ustedes están cambiando mi honra, están menospreciándome, están buscando el mal para mí. Y no solamente buscan el mal para el salmista, sino también menosprecian lo que Dios puede hacer en favor del salmista. Son pesimistas los enemigos. Y esto es bien interesante. Los enemigos no creen en la gracia y en el favor de Dios. Los enemigos no creen que el salmista vaya a recibir el favor de Dios. Dice el versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Vean el argumento de los enemigos. Estos enemigos no creen que Dios realmente sea bondadoso. ¿Recuerdas el Salmo 3 que vimos la semana pasada? Que leímos que los enemigos pensaban que Dios no podía librar al salmista. Decían, Dios, por el tipo de vida del salmista, por lo que el salmista está viviendo, no creemos que realmente Dios sea capaz de librarlo. Eso nos recordaba el Salmo 3 y así es como piensan los enemigos del salmista. No creen en el favor de Dios. Y esto es justamente la condición del corazón del ser humano. Fíjate, si lo vemos en nuestros tiempos y en nuestra vida, la tentación en la que atravesamos todos nosotros como seres humanos no es muy diferente a la de los enemigos del salmista. Somos tentados a aferrarnos a la mentira en lugar de buscar la paz con otros. Anteponemos el pleito y las malas actitudes ante otros. En lugar de buscar ser instrumentos de amor y justicia, muchas veces somos instrumentos de resentimiento.
Tristemente, y no solamente cuando enfrentamos pleitos con alguien, sino también somos tentados muchas veces para creer que Dios no nos responderá con su bondad y su misericordia. Y que si nos aferramos y buscamos ser satisfechos en otras cosas, vamos a poder lograr la paz que nuestro corazón necesita para dormir en paz. He estado leyendo algunos artículos últimamente sobre esto y en respecto a todo lo que está viviendo el mundo, el sueño de muchos se ha visto trastornado. Para muchos el insomnio es el pan de cada noche, porque no puedes dormir, porque una y otra vez vienen pensamientos de qué va a pasar, cómo vamos a salir de esto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Y si una persona ya era ansiosa, esto ha venido a detonar mucha ansiedad en muchos, y muchas personas a lo largo del mundo están viendo los efectos difíciles de la ansiedad y del temor. Entonces todo esto viene de la mente de las personas, y la tentación que tiene el creyente, al igual que cualquier otra persona en el mundo, es en quién o en dónde o cómo hago para encontrar paz, cómo hago para encontrar esa dirección o esa tranquilidad para mi corazón. Los enemigos del salmista decían: ¿quién nos va a mostrar el bien? ¿Acaso hay alguien que nos va a mostrar el bien? ¿Acaso hay alguien que va a ser bondadoso? ¿Acaso Dios va a mostrar su bondad sobre nosotros? Y los enemigos dicen: no creo. No creo que Dios los salve de esta. Y muchas veces nosotros así somos tentados a creer que Dios no va a resolver esta situación en mi vida, y llámala con el nombre que sea. Tú conoces con qué cosas estás lidiando en tu corazón y qué cosas muchas veces tú tienes esa idea en tu mente que Dios no va a obrar, que mejor yo tengo que resolverlo por mi propia cuenta, que quizás yo tengo que buscar la manera para yo sí poder resolver esta situación que me quita el sueño, esta situación que no me deja estar en paz. Este Salmo 4 también es conocido como un salmo vespertino. Es decir, es una meditación y es una oración para el día a día. Todo lo que llega a nuestra mente en cada momento de nuestro diario vivir, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo te ayuda este salmo a enfrentar? Y todo esto que el salmista dice, todo lo que acontece en tu vida diariamente. ¿Cómo respondes a las acechanzas sobre tu vida una y otra vez en el transcurso del día? ¿A dónde vamos a dirigir nuestra esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia, en medio de la presión, en medio del dolor? Y eso es de todos los días. La pregunta es: ¿a dónde está tu confianza? En medio de la crisis del día a día, ¿a dónde se dirigen tus ojos? ¿A dónde se dirige tu corazón? Esa es la condición y ese es el escenario donde el salmista está escribiendo esto. Enemigos que lo acechan. Y cómo el ser humano responde ante esa acechanza. No cuidándose mutuamente, no amándose, acechándose unos a otros, confiando más en otras cosas que en el Señor. Pero ¿cuál es la respuesta del salmista en este salmo? Mira, él comienza confiando en la obra de Dios, confiando en un Dios justo. Mira el versículo 1. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. ¿Te das cuenta? El salmista dirige su clamor a Dios y lo llama su justicia. Eso es interesante porque el título no simplemente algo que al salmista se le ocurrió en ese momento. Él conoce a Dios y aunque lo pudo haber llamado de diferentes maneras, él pudo haber dicho: clamo a ti porque eres mi protector, clamo a ti porque eres mi sabiduría, clamo a ti porque eres mi consuelo, clamo a ti porque eres mi refugio. En esta ocasión él lo llama mi justicia. Y eso es importante. Él conoce al Señor y conoce su justicia.
Él conoce que Él es justo. En medio de la angustia y de la opresión que viene de parte de sus enemigos, sabe que la justicia viene de Dios y Él obrará en base a su pacto. Dios tiene un pacto y no se ha olvidado de su pacto. Y por esa razón Él puede decir: tú eres un Dios justo, un Dios que cuida de su pueblo y le da lo que se merecen a sus enemigos. Entonces por eso yo clamo a ti y te digo: Dios de mi justicia, porque estoy aferrándome a tu promesa. Estoy aferrándome al Dios justo que cuidará de su pueblo y le dará su merecido a los enemigos de manera justa. Él se enfrenta entonces y confía en un Dios justo. La confianza también del salmista es en la obra pasada de Dios y eso le da una garantía para su presente. El salmista reconoce que en ocasiones pasadas el Señor lo ha salvado. El Señor ha aliviado su angustia en otras ocasiones. No solamente Dios ha sido un analgésico como muchos lo ven. Hoy me salvó, hoy me ayudó y pues se acabó. O va a aliviar el dolor, pero eso no quita el problema. Como muchas veces te he dicho, muchas veces hay un dolor en tu cuerpo y lo que hacemos nosotros los seres humanos tranquilamente es tomarnos un medicamento que nos quita el dolor. Pero no investigamos qué está ocasionando ese dolor. Y pues yo confío en una pastilla que me quita el dolor y eso es todo. Y pensamos que Dios es así. Pensamos que Dios simplemente nos va a resolver el problema en el que estoy metido. Entonces yo clamo a Dios y Él es un analgésico en ese momento. Muchas veces pensamos así, pero no, el salmista no está pensando en Dios como un analgésico. El salmista está pensando y está confiando en un Dios que lo ha sostenido, que le ha dado la cura real a su ansiedad, una cura real a su miedo, una cura real al problema de su vida. El único que ha podido sanar su corazón y su alma ha sido el Señor. El salmista entonces descansa en la obra del Señor en el pasado y eso le da garantía para que en el presente el Señor vuelva a obrar. Es lo que está diciendo ahí. Dice: en angustia me has aliviado. Eso él ya lo ha experimentado el salmista. Cuando estaba angustiado, cuando estaba en angustia, tú me aliviaste. Tú me sostuviste. Eso es algo que ya pasó y no hay duda que en este momento lo vas a hacer de vuelta. El salmista descansa en esto. Y es por eso que el salmista no le clama a otra cosa. El salmista no recurre a otro sustituto de calma. Él recurre al que verdaderamente le ha calmado, el que verdaderamente ha saciado su espíritu. Y ahí es donde va el salmista. Y esa es la actitud de él. Y esa es la actitud que el salmista quiere que el pueblo siga. Que confíen en el verdadero Señor que sacia y calma nuestra angustia. El salmista responde haciendo lo que el Señor le manda en estas situaciones. Dice el versículo 4: tiemblen y no pequen. U otras versiones dicen: airaos pero no pequéis. O si se enojan no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Esa es la respuesta del salmista. El salmista está haciendo lo que el Señor le pide. El salmista está decidido a no pecar contra los que lo están oprimiendo. No quiere decir que lo que le hacen al salmista no le está enojando o que no tenga que recurrir de repente a algo legal para resolver su problema, sino que se controla para hacer lo que Dios le ha pedido. ¿Qué es lo que Dios le ha pedido? Confía en mí, porque yo soy tu Salvador. Mía es la venganza, no es tuya. No obres tú de manera pecaminosa contra los que te agreden. No les pagues mal por mal. Yo soy tu Señor. Confía en mí. Yo soy tu vengador. Yo soy el que obre. Cálmate. Puede que te moleste esta situación de tus enemigos, pero guarda tranquilidad. Confía en mí. No tomes las riendas por tu propia mano. Ahí es donde está el pecado, donde dicen: no pequen. No pequen en querer resolver el problema con sus propias fuerzas. Confíen en el Señor que Él lo va a resolver. Y ese es el sacrificio de justicia.
El sacrificio denota hacer lo que Dios pide que se haga y que se confíe en el Señor para que Él sea el que tome la venganza. El salmista entonces hace esto. La respuesta del salmista ante la situación difícil y dolorosa que está viviendo es justamente esto: confiar en la obra de la justicia de Dios. Él confía en la obra que ha hecho el Señor en el pasado para el presente, y él hace entonces lo que Dios le manda porque ha confiado en el Señor. Pero el salmista también en este momento no solamente nos habla de la condición en la que está, ni tampoco en la respuesta que él ha hecho, sino también nos habla de la obra de Dios en su pueblo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que el salmista esté confiado? Dice el versículo 3: sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. ¿Cuál es la obra de Dios? Él escucha a sus hijos. Y nosotros tenemos que tener esa certeza como el salmista la tuvo, sabiendo que el Señor escucha cuando clamamos. Y la razón por la que lo hace, dice este salmo, es porque Él aparta al piadoso para sí. Él lo aparta, Él lo separa para con Él, y por esa razón lo escucha cuando clama el piadoso al Señor. ¿Qué ha hecho el Señor? El Señor ha dado de su bondad. Versículo 6. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Pocas palabras es: muestra tu bondad. Ellos piensan que tú no obrarás con bondad, pero Señor, tú sí has obrado con bondad. Y es lo que el Señor ha hecho con su pueblo. Muestra su bondad a ellos. El Señor escucha a sus hijos, el Señor muestra su bondad a sus hijos. Y versículo 7 dice: alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. ¿Sabes lo que hace el Señor? El Señor ha traído una verdadera alegría al corazón del salmista. Y ese gozo y esa obra que el Señor ha hecho en él, para él es el mayor gozo que pueda tener. Muchos piensan que en el Antiguo Testamento lo más importante eran las cosas materiales, porque se habla mucho de la tierra prometida, se habla mucho de las obras materiales como una señal de bendición. Y aunque en cierta manera tienen razón, hay que también entender que también lo mismo del Nuevo Testamento también se aplica en el Antiguo Testamento, porque ambas cosas están ligadas. En ese tiempo, y muchas veces pensamos, bueno, en el Antiguo Testamento era lo material y ahora es lo espiritual. Todo el tiempo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, lo más importante siempre ha sido las bendiciones espirituales. Nunca ha estado por encima la bendición material. Aquí el salmista nos está explicando esto. Nos deja en claro que la confianza en el Señor le da verdadera alegría y gozo. Los enemigos pueden tener abundancia de trigo, abundancia de vino en ellos y pueden estar gozosos por todo lo que tienen. Sin embargo, el salmista dice: lo que tú has hecho en mi corazón me ha dado mucha más alegría de lo que tienen mis enemigos. De todos aquellos que pueden decir: mira todo lo que tengo, esta es bendición de Dios. El salmista dice: lo que tú has hecho en mi corazón, eso es más que suficiente para mi vida. Ese gozo y esa alegría que viene de la certeza de que Dios está con su pueblo es mucho mejor que las cosas materiales. De hecho, dice el Salmo 73, 8: para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Entonces el salmista justamente está diciendo esto. Para mí el bien es estar cerca de Dios. Esta tierra puede estar y hoy no puede estar. El trigo puede estar y mañana no puede estar. Puedo estar hoy gozando de una paz hermosa sin que mis enemigos me molesten, y mañana los enemigos van a venir otra vez a molestarme y a querer amedrentarme. Pero lo que a mí me da gozo, dice el salmista en el Salmo 73, es que para mí el bien es estar cerca de Dios. Eso es más que suficiente. Eso es lo hermoso. El salmista dice: pusiste alegría en mi corazón.
Ese es el gozo. Proverbios también nos dice lo mismo, 15:16. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. El mismo proverbista, Salomón, que tuvo demasiadas cosas hasta para regalar, dice, lo más importante es tener, aunque sea poco, pero tener temor del Señor. O sea, es lo más importante. El salmista, el proverbista y toda la Biblia nos dice que la mayor gozo y la mayor alegría que puede tener una persona es sabiendo que el Señor está con él, sabiendo que el Señor nos tiene en su mano. Ese es el verdadero gozo y esa es la obra del Señor en nuestra vida. Un verdadero gozo que no se esfuma, un gozo eterno, un gozo que nos mantiene anclados y que no nos mueve nada, porque el gozo del Señor está en nosotros, porque Él está con nosotros. La obra del Señor y lo que Él hace le da la tranquilidad al salmista y la seguridad entonces para poder descansar. El salmista dice, un versículo que hemos repasado por años, los que tenemos años en el cristianismo y con el que nos dormíamos todas las noches. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Es lo hermoso de esto. Todo lo que el Señor había hecho en su vida, toda esa certeza que había el Señor puesto en el corazón del salmista, sabiendo que Dios estaba con él, le permitía al salmista entonces encontrar paz para poder dormir tranquilamente. Todo lo que había acontecido en su día, por muy difícil que hubiera sido su día, por muchas malas noticias que hubiera escuchado en su día, por mucha opresión que haya encontrado en su día, por mucha dificultad, por mucha ansiedad, por muchas cosas que atacan al salmista durante el día, él estaba tan seguro de lo que el Señor había hecho en su vida, que podía llegar a su casa y tranquilamente dormir y descansar, porque el Señor lo hace estar seguro. Esa es la obra que el Señor hace. Eso no lo puede hacer nadie. Eso solamente nuestro Señor lo puede hacer. En base a todo esto, hermanos, entonces, ¿cuál es el llamado para la iglesia? ¿Cuál es la invitación que el salmista nos está haciendo a nosotros como iglesia? La invitación que el salmista le hizo al pueblo y a nosotros en este día. Y es hermoso, como lo hemos estado viendo, lo que experimenta el salmista. Pero es hermoso también que esa misma confianza que el salmista experimenta, nosotros la podemos experimentar todos los días. ¿Por qué? Simplemente por la obra de Cristo Jesús en la cruz, que lo acabamos de celebrar la semana pasada. El creyente puede venir al Señor una y otra vez, simplemente porque si hace un recuento, si nosotros hacemos un recordatorio de lo que Dios ha hecho en el pasado, se va a dar cuenta que nunca lo ha dejado, que el Señor nunca nos ha abandonado, que podemos tener la seguridad que si vamos nuevamente a Él, Él nos va a escuchar, porque lo ha hecho en el pasado. Y lo va a poder seguir siendo en el presente. La Biblia dice en Romanos 8 que todo obra para bien a los que aman al Señor. Pero ¿cómo es posible esto? Por la obra de Jesús en la cruz. Él nos convierte en sus hijos y pasamos de ser los enemigos de Dios a ser los hijos de Dios. Y es por eso que podemos confiar en Él. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Versículo 3. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Este texto es importante para entender esto. Él ha apartado al piadoso. ¿Quién lo ha apartado? Dios lo ha apartado. Pero ¿quién es el piadoso? Es el que ha respondido de manera correcta al amor de Dios. Esta persona, los que son piadosos, son personas que han sido bendecidas por Dios y entonces ellos responden con agradecimiento y con fidelidad. A ellos son los que Dios aparta para sí. Ahora aquí viene una pregunta, muy crucial de hecho, y es ¿quién de nosotros es piadoso para que el Señor nos aparte y nos escuche y nos responda? ¿Quién de nosotros en todo Facebook ahorita que pueda estar viendo este video y los que lo van a ver después y los que están en este mundo, quién puede decir tranquilamente yo soy piadoso y por esa razón el Señor me va a apartar para Él y me va a responder y me va a escuchar todo lo que yo le pido? Si yo paso el filtro a través de Romanos 3, dice que no hay nadie bueno.
no hay nadie que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? El ser humano no le puede responder a Dios. El ser humano no puede venir delante de Dios simplemente decir, mira, estoy respondiendo a tu amor de manera, no sé cómo, pero estoy respondiendo. Si Dios no lo aparta primero para que pueda responder, el creyente no puede venir a confiar en el Señor. Es una obra de Él, es una obra que Él comienza. Él regenera el corazón, Él transforma el corazón y de esa manera las cosas espirituales pueden ser entendidas por el Espíritu. Entender que tu Señor ha hecho todo por ti, darle gloria y venir a Él en arrepentimiento es simplemente una obra del Espíritu Santo que ha venido a hacer para rescatarnos. El ser humano no puede responderle a Dios si Dios no lo aparta primero para que pueda responder. Si yo puedo acercarme a Dios en este momento y tener la confianza de que Él me escucha, es solo por la obra de misericordia y gracia de Dios para con nosotros. No es mérito nuestro, es el mérito de Cristo quien nos atrae con su gracia. No hay para dónde hacernos, es la obra y fidelidad del Señor. Dios ha mostrado todo su bien a nosotros. Fíjate, no sé si te recuerdas, cuando lees Éxodo y ves a un pueblo en el desierto y ves a un Moisés que quiere ver el rostro de Dios, Moisés le dice, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro, quiero verte. Y el Señor le dice, ok, te voy a poner en una hendidura, te voy a meter en una roca, así en una cueva pequeña, te voy a meter porque nadie me puede ver y estar vivo. No se puede porque es demasiado para ti y para cualquiera. Pero el Señor dice algo, te voy a poner ahí y voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Sabes cuál es la mayor bondad que se ha mostrado al ser humano? ¿Cuál es la mayor bondad que el Señor ha mostrado a su pueblo? Jesucristo. No hay mayor bondad que un ser humano pueda experimentar que Jesucristo mismo. El que teme a Dios simplemente va a aferrarse a eso. Pero el que no teme a Dios y piensa que solamente la bondad de Dios es que no pasen cosas malas, que la bondad de Dios es que los cristianos les vaya bien en todo, y piensan que esa es la bondad de Dios, todos aquellos que piensan que por ser cristiano todo te tiene que salir bien, porque ninguna enfermedad te va a llegar, que todo va a ser abundancia, abundancia, abundancia. Aquella persona que piensa de esta manera es aquella persona que no ha entendido todavía que la mayor bondad es Jesucristo en nosotros. Que aunque los malos digan no hay ninguna bondad, ¿quién nos va a mostrar una bondad? ¿Acaso hay alguien que pueda mostrarnos bondad en todo lo que pasa? Y el salmista dice, Señor, levántate y muéstranos tu luz, muéstranos esto. El creyente, hermanos, puede sufrir muchas veces, pero sabe que la bondad de Dios está con él, porque esa bondad es Jesucristo, quien lo ha librado del verdadero enemigo, el pecado que lo separaba de Dios. Ese es el verdadero enemigo, el pecado y obra del enemigo que lo insulta, que lo quiere lastimar, que lo quiere hacer poner su confianza en otra cosa que no sea Dios. El pecado en nuestra carne que nos hace pensar que Dios no nos ha mostrado su bondad y su favor. Que piensan de que cómo puede ser Dios tan bueno y permitir una pandemia como esta. Cómo Dios puede ser tan bueno y está muriendo tantas personas en condiciones tan dolorosas. Cómo es posible que si Dios dice que es tan bueno, está permitiendo que la economía se caiga, que las personas se queden sin trabajo, que el alimento no se sepa si va a estar mañana. Y las personas comienzan a decir, eso no puede ser la bondad de Dios. No puede existir un Dios lleno de amor que esté permitiendo todo esto en este momento. Pero sabes, el creyente dice, no importa la situación en la que estemos en este día. No importa si por todos lados escuchamos que Dios no es bueno con nosotros. Nosotros podemos aferrarnos a la gracia y obra de Cristo en la cruz. Y esa es la confianza que necesitamos para clamar y confiar en nuestro Señor.
El salmista nos dice en el Salmo, en esto que acabamos de leer, que confiemos en el Señor porque Él cuida de sus hijos, que Él aparta para sí a un pueblo para cuidarlo y protegerlo y mostrarle su bondad. El salmista nos dice en este Salmo, confía en el Señor, confía en el Señor, clama a Él, acércate a Él, confía en Él, porque Él te ha mostrado toda su bondad, porque Él te ha dado de su misericordia y de su gracia que tú no merecías, que aunque perezcas, su bondad es tan grande que te va a permitir estar en su presencia para siempre. Si esto nos está mostrando el salmista, yo te invito a que vengamos con confianza y adoremos al Señor, que exaltemos a su nombre y que esa sea nuestra confianza, que nos haga venir a Él una y otra vez con la certeza que nos escucha y responde por la obra de Cristo en nuestra vida. Hermano, la ansiedad va a volver, los problemas van a volver. Todas las cosas que te aterran todos los días cuando tú despiertas, ahí están para acecharte y para decirte que Dios no es bueno, para decirte que no vale la pena seguir al Señor. Pero el salmista te dice, confía en Él una y otra vez, porque cuando tú confías en Él, tú descansas por la noche. Tú puedes vivir confiado diariamente porque has conocido la bondad del Señor. Cuando tú clames a Él, no te va a decir nada más que tu oración es tan importante para Él, pero que pronto te contestará porque está muy ocupado. Él realmente le importa tu oración porque es hecha en el nombre de Jesús, es hecha en Cristo y la escuchará y la contestará con todo el bien para nosotros. ¿Qué te parece si en base a esto podemos orar y pedir al Señor que dirija nuestro corazón a confiar en Él, a pesar de las voces que se han levantado últimamente en nuestro corazón? Vayamos y confiemos en el Señor como el salmista nos invita en esta hora. Oremos.